Quiero comentarles de que con la ayuda de Dios, la ayuda del gobierno central, hoy estamos haciendo entrega de un proyecto de 50 estufas mejoradas, las cuales van a venir a ayudar a 50 familias con la intención de ir disminuyendo el consumo de leña. Realmente algo que nosotros nos preocupa es la tala inmoderada de árboles que se está dando en nuestro municipio, y con esto creemos de que también vamos a contribuir con nuestro medio ambiente. Estamos realmente pensando en las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros y que pues queremos que ellos también disfruten del aire, de la sombra de un árbol, y para eso tenemos que impulsar este tipo de proyectos que creemos también que va a ser de mucha utilidad para cada una de las familias beneficiadas en esta oportunidad. Al alcalde le corresponde también y tiene la obligación de realizar gestiones ante las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y hoy este es el resultado de una gestión más que hemos realizado ante el MAGA, que es una institución de gobierno, y pues que el día de hoy se nos está abriendo las puertas y estamos haciendo entrega de este proyecto que, insisto, va a beneficiar a 50 familias de varias comunidades. Venimos de 36 kilómetros de recorrido, y es por ello de que gracias a Dios, ¿verdad?, por él estamos acá. Agradeciendo también al señor gobierno central, también al alcalde municipal de Santa Cruz del Quiché por apoyarnos en el sentido de estos estufas y también las semillas mejoradas. Entonces yo agradezco a él por todo lo que ha hecho con nosotros. Es un alcalde que sí se ha visto que ha hecho con hechos y no de palabras, porque otros alcaldes que habían venido antes siempre nos decían cosas, pero nunca se miraba la realidad. Hoy es un hecho lo que está dando el alcalde, y nosotros como lugares lejanos de Santa Cruz del Quiché, pero bien él pone la mirada porque son también hijos de Santa Cruz del Quiché los que vivimos allá. Y gracias al señor alcalde que se ha propuesto por las comunidades que en realidad necesitan este apoyo. Entonces hoy estamos viendo la realidad con nuestro gobierno municipal de este departamento, el cual nunca lo habíamos tenido. Entonces él ha sido un gobierno municipal que nos ha prometido y hoy lo está cumpliendo con hechos. Pues está cumpliendo su deber, lo que nosotros preguntamos, y él lo da a nosotros. Es una ayuda para nosotros como somos pobres.